Advertencia: este episodio incluye narraciones de violencia extrema y contiene lenguaje fuerte, por lo que puede no ser adecuado para todos. Se recomienda discreción. Nina creció en la comunidad Sarayaku, protegida, donde la magia de la naturaleza y los relatos no advertían de la violencia que viviría. ¿Quién era la Nina de niña? Sabes que a ratos se me hace difícil recordar quién fue Nina. Yo recuerdo como correr en el bosque y jugar, y para mí todo era mágico. Sensible, dulce, crítica y una incansable defensora de los derechos. Una imagen que parecía desvanecerse en medio del reflejo transmutado por las agresiones. A los 13 años conozco a mi expareja, pero de repente en un cerrar y abrir los ojos las cosas iban tan rápido. De alguna manera se adueñó, incluso después de un tiempo, a aislarme de mi familia, diciendo cosas como tu familia no te quiere. Es que era mi culpa que otros me miraban. Es que era mi culpa que él se peleaba con otra persona. Es que era mi culpa. Todo comenzó a ser mi culpa. En ese espejo, ese elemento que, al igual que el camino de Nina, nació desde la naturaleza. Los primeros reflejos estuvieron en el agua, en los ríos. Luego tomaron forma en piedras pulidas, en metales y en otras superficies. Es la imagen que atrapa, que identifica y que muta con las emociones que encierra quien se refleja. Pero como en los espejos velados del escritor Jorge Luis Borges, el horror se puede ver de frente en una multiplicación espectral de la realidad. Intenté levantarme y me golpeó de nuevo y me caí de nuevo y se me reventó el labio. Fue la primera vez que yo dije, me está maltratando. Hubo un momento crucial donde yo me miré al espejo y vi una chica tan flaquita, con los ojos tan tristes, con los sueños que se le habían desvanecido por completo, y sentía que era solamente una sombra que me estaba mirando. Y me fui. El espejo. Nina creció en el corazón de una familia unida. Ella quiere recordar que tuvo una infancia feliz, sin gritos, sin golpes, sin violencias. Hija de madre ecuatoriana y padre sueco, desde muy joven se interesó por las complejidades de las distintas culturas y sociedades, conocedora de sus derechos. Para ella, la violencia se fue colando entre palabras, persistencia y manipulación, entre las que se escabulleron las agresiones que empezaron solo unos pocos años después. Ella tenía 13 años y él 19 cuando empezó a abordarla. La violencia escala, no distingue perfiles, aísla, hiere y deja huellas. Es un espejo de una realidad que se coloca bajo un manto oscuro, a la que no se quiere volver los ojos. La palabra de las sobrevivientes se anula, se distorsiona. Nadie te va a creer. ¿Quién era la Nina de niña? Sabes que a ratos se me hace difícil recordar quién fue Nina, qué quería, qué hacía, qué soñaba y todo eso antes de todo esto que pasó. Tuve una familia muy unida. Tengo una familia muy unida hasta ahora, y creo que ojalá que siempre sea así, ¿no? Crecí en la comunidad de mi madre, Sarayaku, y en mi familia yo nunca presencié violencia. Nunca mi padre o mi abuelo, yo compartí mucho tiempo con mis abuelos,
Jamás insultaban, peor alzarse la mano, eso no era una realidad en la que yo viví. Ni manipulaciones, ni nada de esas cosas. Entonces, sí, para mí todo eso fue algo muy ajeno a mi realidad. Yo compartí también mucho tiempo en Suecia, porque mi papá es de allá. Entonces, también, también estudié allá, hice la universidad también allá. Reflexionaba mucho sobre el tema del racismo aquí en Ecuador, sobre el tema del clasismo aquí en Ecuador y estaba muy consciente de que a mí nadie me tiene que discriminar porque yo lleve las pinturas tradicionales o porque yo hable quichua, porque yo hasta los 18 años no hablaba español. Yo hablaba mi idioma materna, que es el quichua, y el idioma de mi papá, que es el sueco. Entonces, en ese sentido, como si alguien en la ciudad me trataba de una forma que yo consideraba que era discriminatoria o injusta, yo me paraba frente a eso. Mi madre de joven tuvo que emigrar a la ciudad para poder estudiar y ella se negó a dejar su idioma, a dejar su cultura, a pesar de todas las cosas racistas que experimentaba, a pesar de que los profesores en las escuelas y los colegios decían que los indios eran vagos y tontos. Mi madre se negó completamente a aceptar eso como una realidad impuesta, porque no era así. Mi madre, así como su madre le enseñó también, nos enseñó a... ni siquiera sé si la palabra orgullosa encaja todo lo que siento, ¿no? Pero se puede decir de sentirnos orgullosas de dónde venimos, de quiénes somos, etc. Creo que siempre he sido muy sensible. He sido siempre muy, muy, muy sensible ante todas las cosas que ocurren en el mundo. Sí, recuerdo cuando salí una de las primeras veces a la ciudad, aquí en Quito, y vi por primera vez un niño en la calle que vivía en la calle. Nunca había visto algo así antes. Recuerdo que eso me quebró el corazón y yo le preguntaba a mi madre, ¿por qué? ¿Por qué está pidiendo plata en la calle? ¿Por qué no tiene que comer? ¿Dónde están sus padres? No lograba entender. Yo tendría quizás unos 5 años. Entonces, de haber salido de la comunidad donde siempre tenías una casa, algún familiar, donde siempre había comida, donde siempre había... una niña de 5 años no lo puede comprender. Y me puse a llorar así. Entonces creo que siempre fui muy sensible ante las injusticias de la sociedad. Esa fue la primera vez que entendí que no todos vivimos bajo las mismas condiciones, no todos tenemos las mismas oportunidades. Eso fue algo que entendí desde muy chiquita. Definitivamente yo creo que eso me marcó la vida y seguramente me definió de muchas maneras, ¿no? Nina es activista y defensora del Amazonas, su gente y su cultura. Ella se ha hecho acreedora a premios internacionales. A los 18 años representó a los jóvenes indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ayudando a ganar un caso histórico contra el gobierno ecuatoriano, por dar paso a la extracción de petróleo en tierras indígenas. O sea, yo recuerdo como correr en el bosque y jugar, y para mí todo
todo era mágico, todo era maravilloso, todo era como algo con potencial de descubrir, de inventar, de jugar, como eso sí, siempre lo tuve muy presente. Después, por muchos años, no pude conectar con eso. Entonces, a pesar de que tal vez todavía tenía mucha sensibilidad y sobre todo un norte, se dice, un compás de qué es lo que está bien, qué es lo que no está tan bien, qué es lo que para mí es justo según mis valores y principios. Eso lo tengo muy claro en mi cabeza y en mi mente, la mayoría de veces. Pero un tiempo me costaba sentirlo, ya me costaba como conectar con esa magia que tú estás diciendo. Porque uno, cuando pasa por tantas cosas, el corazón también se vuelve duro. Entonces, pero hay un elemento de todo eso que a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la frustración y sobre todo el miedo que viví, ¿cómo te diría? Mi conexión con la tierra, con los ríos, con las historias de mis ancestros y ancestras, con el tema del bienestar de la selva amazónica. Eso nunca me pudieron quitar, nunca. Entonces mi magia está para mí en eso. Nina significa fuego, aquel que creció en sus recorridos por la naturaleza y que empezó a desdibujarse de a poco. A los 13 años conozco a mi expareja, que en ese entonces es mucho más mayor que yo. Él tiene 19 años y durante varios años, de manera insistente, comienza a estar pendiente de mí, a escribirme, llamar, invitarme. Y a los 19 años establezco una relación con él. No es indígena, es una persona mestiza de la ciudad del Puyo. Entonces, la ciudad del Puyo era muy chiquita y todos se conocían con todos y también él se desenvolvía en espacios donde yo estaba. Él llegó a mi comunidad en una fiesta. Llegó a mi comunidad y ahí me conoció y después de eso ya comenzó a mantener contacto conmigo. Entonces a los 19 años establezco una relación con él. Yo recuerdo que quería que las cosas vayan de manera despacio. Todavía recién nos estábamos conociendo. No estaba yo lista para presentarle a mi familia. Pero de repente, en un cerrar y abrir los ojos, las cosas iban tan rápido. Ya quería que vaya a vivir con él. Ya como que yo sentí que de alguna manera se adueñó. Sí, en retrospectiva definitivamente fue muy, muy cuestionable su actuar. Como una niña de 13 años yo no sabía la verdad. Y no creo tampoco que la gente alrededor mío se haya dado cuenta. Y claro, cuando yo ya tenía 19 años, ya era mayor de edad, entonces podía tomar mis propias decisiones. Además, ya había estado viviendo de manera semi-independiente desde mis 15 años. Estaba estudiando en otro país.
contando cómo las cosas fueron de manera muy rápida, entonces no tuve tiempo de reflexionar sobre lo que estaba pasando. Y como tampoco nunca había estado en una relación manipulativa, ni en una relación de amistad, ni una relación familiar, ni una relación amorosa, de esa forma yo no me di cuenta. Pero además porque él estaba viviendo en la ciudad y me decía, aquí en esta sociedad las cosas son así. Y yo quería ser respetuosa de la cultura mestiza de él, ¿no? Me decía, aquí tú no puedes tener amigos. Entonces yo, una persona muy amiguera, ya comencé a aislarme de mis amigos. Pero también él se presentaba de una manera amenazante ante mis amigos, sobre todo amigos hombres. Y ya comenzaron a tenerle temor. Y con el pasar del tiempo, las personas ya no me saludaban a mí directamente. Le saludaban a él, porque ya tenían miedo de saludarme. En ese momento no tenía las herramientas ni el conocimiento para poder hacer un análisis de todo esto. Y así de a poco como existían muchos celos y muchísimas formas de control. Entonces, revisar mi teléfono, revisar todos mis chats, mis redes sociales, con quién yo estoy, quiénes son mis amigas, incluso después de un tiempo aislarme de mi familia, diciendo cosas como tu familia no te quiere, yo soy la única persona que te va a querer. Entonces todo el tiempo me iba dejando sola y al mismo tiempo como iba destruyendo mi sentido de seguridad en mí misma. Y yo no entendí esto hasta mucho después, hasta cuando yo ya terminé la relación y me fui. Pero hay una cosa que se llama gaslighting o gas de luz, o luz de gas, no sé cómo se llama en español. Que cuando yo reclamaba de algo que me parecía injusto, cambiaba de tema. Y lo cambiaba de manera que la que estaba equivocada y mal y loca y dramática era yo. Entonces cambiaba de enfoque. Y uno queda como, tal vez fue mi culpa. Entonces comenzó así. Es que era mi culpa que otros me miraban. Es que era mi culpa que él se peleaba con otra persona. Es que era mi culpa. Todo comenzó a ser mi culpa. Caterina Lazo, psicóloga. La dificultad más imperante ante situaciones de violencia al interior de una pareja o grupo familiar es el ignorar o dejar pasar las señales de alerta que se presentan en la convivencia diaria. Inclusive antes de esta, las red flags, como se llaman, no son evidentes siempre, pero pueden indicarnos el cambio de camino o la acción que se debe tomar en algunas situaciones para evitar el abuso y violencia en nuestras relaciones. La violencia no necesariamente inicia con agresiones físicas. De hecho, las primeras muestras de manipulación o escalada de violencia inicia con pequeños comentarios despectivos o intrusivos, desvalorizando a la persona abusada o minimizando sus logros o potenciales. Frases como, eso tan fácil no puedes hacer, cualquiera puede hacerlo. Si realmente me quisieras, harías lo que te pido sin cuestionamiento. No sé qué harías sin mí, eres demasiado sensible, siempre exageras. No salgas con esa persona, no es buena influencia. Estas frases buscan generar culpa, dependencia y dudas de su propia valía como persona. Dañan los sentimientos de seguridad y la autoestima. Estas frases van en aumento o en frecuencia y vulneran la voluntad de la persona víctima, reforzando la dependencia emocional con la persona abusadora. Hacen que se vaya disminuyendo la capacidad de toma de decisiones autónomas. En este nivel ya la víctima se encuentra en un círculo muy fuerte del cual es muy difícil salir y permite justificar las acciones del abusador. Cuando yo ya me di cuenta, da vergüenza también contar a tu familia.
porque primeramente da vergüenza aceptar lo que estás viviendo. Porque mira, entonces comenzó de estas manipulaciones y chantajes y cosas muy extrañas de decir algo y luego negarlo, de culparte de algo y luego negarlo, de hacerte algo y luego decir estás dramática, estás loca, necesitas ayuda, hacerte cuestionarte a ti misma, tu sanidad, tu bienestar mental. Y luego comenzaron empujes, jaloneos, pero siempre era un accidente. O era un accidente o yo lo estaba exagerando. Entonces recuerdo una vez que me empujó al suelo y yo comencé a sangrar de las rodillas. Y claro, enseguida me dijo, perdón. No quise hacerte daño, fue un accidente. Y yo me quedé pensando, ¿será un accidente? Pero, quizá me quise empujar, pero no me quería hacer daño. Entonces como comienzas a cuestionar la intención. Y de a poco como que se va normalizando. Pero siempre hay una explicación del por qué. Nunca asume la responsabilidad. Después ya comenzó a ser más explícito. Ya recuerdo la primera vez que me di cuenta que estaba viviendo en una relación violenta fue justamente por un tema de celos por parte de él. Afuera de su establecimiento, su negocio, me metió un manazo aquí en la cara y yo me caí. Y me dijo de todo. No quiero volver a repetir las palabras que me dijo. Intenté levantarme y me golpeó de nuevo y me caí de nuevo y se me reventó el labio. Y esa fue la primera vez, esto fue en el 2015. Fue la primera vez que yo dije, me está maltratando, porque fue la primera vez que me golpeó en la cara. Me había golpeado en las piernas, en los brazos, me había jalado del pelo, me había empujado al piso, al suelo. Tantas cosas, me había insultado, gritado, pero nunca se me pasó por la cabeza que estaba siendo maltratada. Porque además de que no me golpeó en la cara, la idea que yo tenía y que creo que muchos tenemos de una víctima es que es una pobrecita que no puede hablar, que no conoce sus derechos, que no ha estudiado, que no sabe. Entonces yo no encajaba en eso. Yo estaba estudiando Derechos Humanos en la universidad en Suecia y había llevado mucha vocería en temas de defensa territorial de la Amazonía, trabajaba con mujeres, era sociable, la gente me conocía, era querida, entonces yo no me podía aceptar como una víctima, no me podía aceptar como una persona que estaba siendo maltratada. Y ese es un error y un peligro tan grande cuando como sociedad definimos y decidimos quién puede ser y quién no puede ser víctima. Porque hasta el día de hoy hay personas que no me creen porque no encajo en la idea que ellos tienen de quién es una víctima. Ah, no, pero si yo le vi el otro día y se veía bien vestida y bonita y todo. Entonces, después de que
pasaron otras situaciones y yo decidí poner una denuncia y puse una denuncia en el 2015. El 2024 cerró con la alarmante cifra de 274 femicidios en Ecuador, según Aldea. Además, la organización refiere que apenas iniciado el 2025, más de 40 casos se reportaron en el país. Estos datos reflejan no solo la magnitud de la violencia de género en Ecuador. La entidad apela a que los datos reflejan no solo la magnitud de la violencia de género en el país, sino también la falta de protección estatal hacia las mujeres. Entre las víctimas, 23 habían denunciado antecedentes de violencia y 4 contaban con una boleta de auxilio. ¿Dónde queda el sistema de prevención y protección? Y pongo la denuncia. Para mí fue muy sorprendente llegar a poner la denuncia y una de las primeras cosas, no creo que haya sido como desde una mala intención de la persona que receptaba mi denuncia, pero no me creía. Me dijo, qué raro esto. Le dije, sí, es muy raro lo que me está haciendo, porque me hacía cosas muy extrañas. Se enojaba por cosas que no tenían sentido absoluto. Y me castigaba por cosas que no tenían sentido. O sea, el castigo en sí de esa forma no tiene sentido, pero no había... Es que la gente buscaba, o sea, ella estaba buscando, pero ¿por qué te hizo eso? ¿Me entiendes? Estaba buscando una razón que tal vez yo le provoqué, que tal vez algo, pero no había sentido. Entonces no podía creerme cuando estaba receptando la denuncia. Y me decía, no, pero no pongamos eso porque no te van a creer. Yo creo que lo hacía queriendo ayudarme, ¿no? Tal vez. Pero llegar a poner una denuncia y que te diga la primera persona que te recibe, si ponemos lo que realmente pasó, no te van a creer. Ese primer contacto es tan importante para poder confiar en el sistema de justicia y creo que ese primer contacto fue un reflejo tan evidente y tan claro de que el sistema de justicia no está funcionando. Y no estaba funcionando en ese entonces. Entonces, claro, me dieron la boleta de auxilio, las medidas de protección, le notificaron a él sobre la boleta de auxilio que yo tenía, pero al final supuestamente no le podían entregar la citación. Entonces, un año después el caso se archiva. Verónica Morales, antropóloga. Entonces, empecemos por las complicaciones sociales. Cuando hablamos de complicaciones sociales, una de las principales cuestiones de las que se enfrentan las víctimas de violencia basada en género es el aislamiento social. Es decir, en muchos casos el agresor o los agresores cubren, restringen a la víctima del relacionamiento social necesario para lograr algún tipo de apoyo y protección. Es decir, que la víctima normalmente queda aislada. Otro es definitivamente lo que está ligado a la violencia vicaria, es decir, a esta necesidad económica insatisfecha, porque en muchos de los casos nos enfrentamos a una dependencia económica de parte de la víctima frente a su agresor, en donde difícilmente la víctima podrá dejar de serlo, toda vez que depende económicamente de quien la violenta. Y esto hace que, la relación de violencia no se pueda romper tan fácilmente. Por supuesto, esto debe leerse en una escala mucho mayor. Nos enfrentamos a un sistema en donde la persona que es víctima de violencia basada en género difícilmente puede acudir a una casa de acogida, difícilmente va a recibir un trabajo o puede ejercer un trabajo, ¿no es cierto?, de un día al otro, y difícilmente, ¿no es cierto?, el Estado acobija a las mujeres que quieren salir del círculo de su agresor. Y por último, en la línea de estas complicaciones sociales, yo hablaría de que existe efectivamente
un juzgamiento, un prejuzgamiento social, algo que podría llamarse estigmatización de las víctimas de violencia basada en género. Tanto es así que hemos visto inclusive campañas gubernamentales que nos dicen, digamos, rompe el círculo, dile no a la violencia, denuncia, como si es que fuese un tema que se centra en la víctima, como si es que la víctima es la que tiene que recapacitar y cambiar, cuando es el victimario, es el agresor el que debe hacerlo. Entonces, esta estigmatización hace que en muchas ocasiones las mujeres que de alguna manera quieren, insisto, romper este aislamiento social, terminar esta dependencia económica, no puedan simplemente apoyarse en sus círculos, no puedan tener un ingreso propio o, en otros casos, inclusive desde la misma familia son marginalizadas por el mismo hecho de que se ve como que si es que la víctima permitiese esta vulneración. Creo que muchas mujeres en mi situación pensamos que hay un reparo, que nos piden perdón y realmente se dieron cuenta de que las cosas que va a cambiar. Creer en algo y aguantar mucho. Entonces, se dan cuenta de esto y explotan eso. Explotan ese querer, esa esperanza, ese sentido de aguante, ¿no? Y pues regresé y muy contrario a lo que yo pensaba y muy contrario a lo que él me había prometido y todo, la violencia continuó y fue más fuerte. Pero antes que yo pusiera la denuncia, porque mientras me estaba maltratando yo le dije, yo te voy a denunciar, me dijo, nadie te va a creer. Y me dijo un montón de otras cosas terribles y perturbantes que no quiero repetir, pero me dijo, nadie te va a creer. Y así fue. Entonces, yo no volví más a poner una denuncia, a pesar de que me apuntó con una escopeta y me dijo que me iba a matar, a pesar de que me dio una patada en la espalda y me fracturó la espalda, a pesar de haber recibido golpes y patadas de insultos, literal, o sea, en un punto llegó a ser la comida diaria mía. Tenía miedo de que regrese borracho, el control también se volvió, pero ya tanto así que hasta incluso me alejé de mi familia por mucho tiempo. Y no me atreví a poner la denuncia porque yo dije, no me van a creer. Ya la otra denuncia que yo puse, igual no pasó nada con eso. Y a mí en ese entonces me revisó un médico de la fiscalía, o sea, todo. Pero después de que nació mi hijo, tuve un momento así de claridad, porque por un lado mi hijo estaba viviendo en un hogar que no era seguro y estaba presenciando situaciones que ningún niño debe presenciar. Y hubo un momento crucial donde yo me miré al espejo y vi una chica tan flaquita, con los ojos tan tristes, con los sueños que se le habían desvanecido por completo y sentía que era solamente una sombra que me estaba mirando. Y yo dije, esa no soy yo. Esa no es Nina. Y me pasó este pensamiento por la cabeza donde dije, tengo 25 años. Me apuntó con una escopeta. Me fracturó la espalda. No le importó que yo estuviese cargado a mi hijo cuando me pateó y me hizo tantas cosas horribles y parecía que hasta lo disfrutaba.
yo creo que a los 30 no estoy viva. Eso me pasó por la cabeza. Y yo dije, me tengo que ir. Yo no quiero seguir en esto. Entonces comencé a prepararme. Comencé a mentalizarme que sola, con o sin apoyo de otras personas, yo voy a hacer mi vida. Me duela lo que me tenga que doler, tenga que trabajar en lo que tenga que trabajar. Ya, yo tengo que salir de esto. Pero en ese entonces yo ya estaba tan quebrada, y me había hecho creer tanto que nadie me podía querer, que nadie me podía amar, que yo no era merecedora de amor, de atención, de respeto, de dignidad, que se me hacía tan difícil imaginar una realidad digna para mí. Y eso fue un trabajo mental, emocional, espiritual mío interno. Y de decidir que así no lo puedo hacer por mí, lo voy a hacer por mi hijo y lo voy a hacer por las personas que vengan después. Si es que algún día tengo hijas, yo no quiero nunca que vivan esto. Y me fui. En el mundo, una niña o mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiar. En América Latina y el Caribe, cada 2 horas. Pase lo que pase, yo de aquí me voy. Pero es muy difícil, una vez más, esta vergüenza. ¿Cómo yo voy a decir que me están maltratando? Porque también te dicen, es que tú lo permites, ¿sabes? O sea, hay también ese tipo de comentarios que te dicen, yo nunca lo hubiese permitido. Es lo mismo que decir, yo soy más inteligente que tú, yo soy más fuerte que tú, y como tú no tienes agencia y tú no tienes fortaleza y tú no tienes pensamiento, tú te dejas maltratar. A una persona que está viviendo violencia nunca se le dice, yo no lo hubiera permitido. Y sabes, la primera vez que me di cuenta de que estaba siendo maltratada fue cuando me golpeó en la cara. Pero también hubo otro momento cuando yo vi a otra mujer maltratada y yo dije, eso me está pasando a mí. Porque si no era como, se convierte en algo tan normal y te culpabilizas y esa persona te culpa. Entonces yo ya no sabía cómo enfrentar eso, cómo actuar frente a eso. Obviamente, muy adentro, yo sabía que estaba mal. Pero cuando te manipulan tanto, y así como tú dices, de pasito a pasito, desde las cositas más chiquitas hasta las cosas más grandes, es muy difícil diferenciar entre lo que realmente está ocurriendo y lo que es una exageración. Porque cuando me apuntó con la escopeta, yo le dije, ¿por qué me haces eso? Me dijo, eres una dramática, solo fue una broma. ¿Cuándo has visto que eso es algo chistoso? Es invalidar por completo tus sentimientos, tus pensamientos, tu reacción, tu sentir, tu ser, tu todo. Hay como estadísticas de que una mujer que está en una relación violenta intenta irse 7 veces antes de realmente lograr irse. Y eso se debe a que justamente, como tú dices, se va quebrantando su sentido de ser de a poco hasta llegar a un lugar de codependencia o llegar a un lugar de sentir que nadie le va a querer allá afuera o no va a poder vivir, no sé, hacer las cosas por sí sola o tal vez uno simplemente se siente
tan mental y físicamente agotado que ni siquiera tienes fuerzas o espacio mental como para poder llegar a tomar una decisión. Entonces, mi experiencia, sobre todo aquí en Ecuador, también es que hay como una actitud negativa y quizás incluso burlona hacia las mujeres que están en el intento de irse, que están tratando de como juntar esas fuerzas, tener esa claridad de verse a sí misma y decir yo puedo, yo quiero, yo voy a hacerlo, lo estoy haciendo. Hay mucho juicio, o sea, se juzga mucho a las mujeres que están en esa situación, pero no se juzga tanto a los agresores que siguen ejerciendo y siguen ejerciendo violencia. Pero ¿qué dices a una mujer? Ya está ahí porque... Al menos 65 de cada 100 mujeres en Ecuador han experimentado por lo menos algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y por lo menos 1 de cada 4 mujeres han vivido violencia sexual. Tuve el apoyo de personas cercanas mías que me hicieron ver las cosas de manera muy clara, porque claro, uno también cuando está viviendo ahí, estás viviendo en un mundo muy aislado y cuando yo al final pude contrastarlo con algo que realmente era sano, con dinámicas de mis amigos y mis amigas que eran sanas, yo dije, esto no, esto está tan al revés y decidí separarme. Pero ya te dije como que me vine preparando mentalmente ya un tiempo para eso. La idea que yo tenía era que esta relación se termina y la violencia se termina. O sea, solemos pensar eso. Pero nunca me imaginé el calvario que iba a vivir después de eso. Que eran los chantajes, las demandas, los insultos, los gritos, las amenazas. Y eso es que yo me fui a vivir al otro lado del mundo. Me fui a vivir en Suecia para no verle, para estar lejos de ese mundo, de ese lugar, para poder sanar, para poder continuar con mi proyecto de vida, terminar mis estudios y no tener que estar en contacto permanente ni con la persona ni esas dinámicas que me hicieron tanto daño. Pero es como que mientras yo intentaba sanar, esta persona ya encontró otras formas de violentarme. O sea, ya era como, ya no me podía exceder físicamente, pero sí psicológicamente me continuaba. Y yo me desesperaba porque a pesar de que no estaba con él, ni estaba cerca de él, ni no tenía nada que ver con él, me sentía enjaulada. Porque quería controlar cuándo y dónde viajaba, porque revisaba mis movimientos migratorios, porque me puso demandas y un montón de situaciones así que me generaban muchísimo estrés. Y ahí me di cuenta del impacto que tuvo y que tiene la violencia que viví y la que estaba viviendo en ese momento, que se manifestaba en pesadillas constantes. Me levantaba 2-3 veces en la noche para ver si la puerta estaba cerrada con candado para que nadie entre, porque tenía un sentimiento constante de que me perseguían o que estaba siendo controlada, porque había vivido con ese sentimiento durante casi 6 años. Caterina Lazo, psicóloga.
Las secuelas de un círculo de violencia puede ir desde una baja autoestima, enfermedades físicas recurrentes como el insomnio o fatiga crónica, hasta graves crisis de ansiedad o depresión, e inclusive la muerte, como en este caso. Es importante fortalecer la personalidad desde la infancia, reconociendo siempre que la persona que está a tu lado jamás y bajo ninguna circunstancia vulnerará tu integridad física ni emocional. Que cada persona merece vivir en un ambiente donde prime el bienestar y que siempre se puede contar con una red de apoyo. En primera instancia debería ser la familia, pero también muchos amigos pueden serlo si las banderas rojas se ven que están en casa. Tener un hijo creo que no era un impedimento ni para estudiar, ni para trabajar, ni para sanar. Me sentía muy bien y muy cómoda en la maternidad que estaba llevando. Pero la presencia y la violencia psicológica que esa persona ejercía sobre mí sí me destrozaba. Y claro, entre tantas cosas y entre tanto estrés, no había tiempo para mí. O sea, realmente como me enfermé muchísimo. Estaba muy, muy, muy mal emocionalmente. Pero claro, o sea, igual, bien o mal, cuando uno tiene un hijo, uno no puede parar. No, yo no me podía sentar a decir ya no puedo más. No, hay que seguir. Y yo pensé que con el tiempo esto iba a parar, pensé. Y cada vez que regresaba a Ecuador tenía un terror de encontrarme con él. No podía caminar sola por las calles. Y me di cuenta que eso no iba a parar. Si yo no lo frenaba, no iba a parar. Y ahí es que decido poner una segunda denuncia en el 2020. Y esa denuncia es la que recién ahora está en etapa de juicio. 5 años después. Pero porque yo he hecho una denuncia pública. He hablado en los medios varias veces. Hemos impulsado tantas veces en la fiscalía porque mi proceso estaba votado en el despacho de la fiscal. Nadie estaba revisando mi proceso. Según yo entiendo, había una actitud de que no es para tanto, está loca o lo que sea. Es un problema de los dos. Entonces, una vez más, minimizar mi experiencia y no había la voluntad de realmente como revisar y ver qué es lo que está pasando. Y claro, si yo puse esa denuncia es porque quería que frene la situación y todo el acoso y el hostigamiento que yo estaba viviendo, que no paró. Que no paró y después de mi segunda denuncia violentó las medidas de protección tantas veces que al final puse una tercera denuncia por incumplimiento a la boleta de auxilio. Eso fue hace 2 o 3 años, no recuerdo exactamente. Y esa todavía no pasa. O sea, recién ahora en el 2025 se va a dar audiencia por ese proceso. Pero imagínate, si una mujer denuncia el incumplimiento de la boleta y recién 3 años después llega al conocimiento de los jueces que van a... O sea, ¿qué protección? ¿Para qué sirve la boleta de auxilio entonces? Es una forma de también, de alguna manera, aceptar o legitimizar
desde el sistema de justicia aceptar que los agresores continúen violentando a las mujeres a pesar de que tienen medidas de protección. Verónica Morales, antropóloga. Ahora, las mujeres que han logrado denunciar frente al sistema judicial ecuatoriano la violencia basada en género y, digamos, de alguna manera llegan y ponen un pie frente a la justicia, desde el momento en que ponen este pie frente a la justicia, tienen que enfrentar distintas barreras. Y yo acá quisiera hacer gráfica y me imagino una carrera de obstáculos en donde las mujeres que, además de que salieron ya de procesos como los que ya hablamos anteriormente, que son propios de un contexto de violencia social, ¿verdad?, en donde el victimario violenta, pero también en donde la familia suele darle espalda y donde el sistema económico no colabora y el Estado tampoco provee de mecanismos de auxilio y protección, ¿no es cierto? Ahora, la mujer que ha logrado sortear, pasar, caminar todos esos obstáculos, se enfrenta ahora a nuevos obstáculos. Y los nuevos obstáculos que plantea la justicia van de la mano de la revictimización ligado a estereotipos de género. Es decir, llega una mujer al sistema judicial y dice: a mí me han violentado y yo he sido víctima de violencia durante X años, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si es que esta mujer no se ve lo suficientemente lastimera, no se ve lo suficientemente pobrecita, víctima, ¿no es cierto? Y es una mujer que después de todo esto llega con fuerza y valentía a decir que mi agresor ha sido tal o cual persona, ¿sí? Lastimosamente no se le cree, porque no aparenta ser una víctima, porque los estereotipos de género han creado un modelo ideal de víctima. Esto te lo digo como antropóloga que soy, y desde, los antropólogos lo que hacemos, ¿no es cierto?, es estudiar y entender, ¿verdad?, los contextos culturales. Y en esa línea nuestra cultura ecuatoriana ha ubicado a la mujer víctima de violencia basada en género en un espacio, insisto, lastimero, un cuadro de mucha tristeza, de mucha pobreza, en donde esta mujer de ninguna manera puede no aparentar esta condición de víctima, lo que de alguna manera se vuelve en una revictimización en razón de estereotipos de género. Ahora, a mí me gustaría hablar, porque es muy importante decirlo, que las perspectivas de género, ¿no es cierto?, al día de hoy, si bien han empezado a ser estudiadas, difícilmente pueden ser rastreadas en sentencias jurisdiccionales. Es decir, muy poco trabajo hemos visto en la práctica de parte de los jueces, tanto así que, como te digo, hacer, si se quiere, una especie de recopilación de las decisiones jurisdiccionales en temas de violencia basada en género es bastante complicado. Es bastante complicado porque no existe una línea jurisprudencial o porque no existe una lectura lo suficientemente abarcativa para decirte que representa una muestra frente a la administración de la justicia ecuatoriana, ¿no?, frente a las sentencias que han pronunciado las autoridades. Así que sí, frente a las decisiones judiciales falta una perspectiva de género o son carentes aún de perspectivas de género. En este año, o sea, es menos de un año, de hecho, en menos de un año la audiencia de juicio se ha suspendido más de 11 veces. Y para mí eso responde a la ineficiencia del sistema judicial, de que el Consejo de la Judicatura no puede coordinar fechas bien para que una audiencia de juicio se desarrolle completamente. Entonces, eso es uno. Lo otro es que es una táctica de prolongar estos procesos para agotarnos, o sea, para agotar a las víctimas. Exacto. Y claro que se me ha pasado por la mente a ratos decir, yo ya no quiero esto, de gana me estoy peleando con todos los del sistema de justicia. Pero luego también tengo mis momentos de lucidez y digo, no, esto no debe ser así. Si a mí me dijeron que cuando alguien me toca, tengo que denunciar, entonces que respondan cuando yo denuncio. Porque es lo que te dicen. Todo el mundo te dice, denuncia. ¿O por qué no denunciaste antes? El mismo agresor me dijo, ya pues denúnciame entonces si es para tanto.
otras personas a su alrededor me dijeron lo mismo. Y él dijo eso porque sabe que el sistema de justicia no responde, que no me va a proteger, que no me va a garantizar un proceso transparente, un proceso con celeridad. Él lo sabía. Y por eso se atreve a decir eso. Entonces, los abogados de agresores, y yo me he enterado de esto, que es muy común, es una estrategia muy común que hagan esto, de suspender con diferentes argumentos, o poner contrademandas. O sea, es como tú dijiste, es de manual, literal, es de manual. Entonces, el sistema de justicia también está fallando en el sentido de que permite que los abogados de estos agresores exploten el mismo sistema de justicia, utilicen el mismo sistema de justicia para continuar agotando a las víctimas psicológicamente. Uh-huh. Y de invalidarte y minimizar tus experiencias, porque dentro de los procesos tienes peritos que no tienen ni experiencia ni conocimiento sobre temas de violencia de género. Entonces hacen conclusiones erróneas, juzgan desde estereotipos, desde prejuicios, desde un montón de cosas que realmente no tienen nada, porque la violencia de género es muy compleja. Entonces, si tú tienes a personas expertos, pero que no son expertos en el tema que se está tratando dentro de este proceso. Verónica Morales, antropóloga. Como para abonar un poco más frente a la lectura de qué pasa cuando una mujer se enfrenta al sistema judicial y quiere denunciar la violencia que ha recibido, me gustaría apuntar 2 cuestiones más. Y la primera es que existe de verdad registros y protocolos existentes en el Ecuador. Es decir, existe. Sí, la gente que me diga es que no hay protocolo, no va por ahí. Existe. Lo que pasa es que en este país esos protocolos, esos registros son inobservados o subutilizados. ¿Qué significa eso? Que está el protocolo esperando bajo un cajón del burócrata que tiene que atender a esa persona, o que los casos no se registran y, digamos, son subrepresentados, ¿no? Y esto hace que en la práctica la gente desconfíe de los protocolos y de los registros. Y por último, me gustaría hablar de que el acceso al sistema judicial, la posibilidad de generar una denuncia que llegue a un término eficaz, es decir, que se sancione al agresor y que principalmente se proteja a la víctima, digamos, es bastante deficiente en la medida de que los casos que llegan a un buen fin, ¿no es cierto?, que llegan a una consecución eficaz, son prácticamente nulos. Hemos visto recientemente, quienes estamos activos en redes sociales, el caso de Nina Gualínguez, es una persona bastante activa y es una figura pública, ¿no es cierto? Ella manifiesta que, digamos, por 15, 16 veces se reinstala la misma audiencia para conocer el caso de violencia que ella sufrió a manos de su agresor. Y esto no es poco decir. Entonces, imaginémonos cuántas mujeres a la segunda, tercera no se habrán cansado y desistido ya del proceso. Yo en este caso, ya que toqué el nombre de ella, quisiera destacar la lucha y la condición de referente en la que se ha vuelto frente a este escenario lastimosamente tan complicado al que le ha tocado enfrentarse. Lo que ha cambiado es que después de haber vivido esa violencia, yo me hice cargo de mi vida. Me hice cargo de la vida de mi hijo. Y yo me busqué las maneras de sobrevivir primero y de vivir. Y eso incluye buscar ayuda, buscar terapia, encontrar mis formas de sanar, mis formas de sentirme protegida y sostenida con mis amigos, con mi familia, crear una red de protección, encontrar mis formas y rutinas de tranquilidad y
de entender y empoderarme del hecho de que ni él ni el sistema de justicia me va a quitar mi bienestar y mi paz. No lo voy a permitir. O sea, obviamente me afecta, me agota a momentos, me siento cansada a momentos, pero eso no va a definir mi vida. Yo voy a continuar con mis proyectos, con mis sueños y sobre todo voy a ser feliz y voy a disfrutar. Esa es mi resistencia. Frente a todo lo que me hicieron, frente a toda la violencia que yo viví, yo voy a ser feliz.